Hoy hablaremos sobre el sistema eléctrico que está instalado en un camión. Vamos a recordar unos conceptos físicos, nada más para conocimiento. Vamos a ver que dentro de los principales conceptos físicos en la parte eléctrica tenemos lo que es voltaje. Voltaje es la presión o fuerza con que pasan los electrones a través de un conductor. Un conductor generalmente es de cobre. Lo que nosotros vemos habitualmente es un cable que vemos en la parte exterior, le vemos el caucho, que en la parte interior corre el conductor, generalmente es de cobre, puede ser de aluminio u otro elemento conductor. Esta medición se lo hace a través de un voltímetro y su símbolo es una V. Aquí tenemos una V que significa que es el voltaje. Lo que nosotros recibimos de la calle es un voltaje de 110, 120 voltios o 220, 240 voltios. Y eso es una corriente alterna y está simbolizado por una onda. Esto es lo que nos llega desde la parte de la calle. Es lo que nosotros instalamos en un a través de un interruptor que pasa, y a través de un tomacorriente es lo que nosotros conectamos nuestros artefactos eléctricos. Hay también la corriente directa. La corriente directa es la que utilizamos en un carro y está simbolizada por una barra y con 3 puntitos. Otro concepto importante es la corriente o amperaje, que es la relación de flujo de electrones a través de conductores. Quiere decir que es la cantidad de electrones que pasa por un conductor. Ya. Si el cable es de diámetro pequeño, pasará una cantidad pequeña de electrones. Mientras el cable es más grueso, pasará una cantidad mayor de electrones. Y que según lo que se necesita, el aparato, el artefacto con que se va a trabajar. Si nosotros ponemos un cable de menor diámetro, pero necesitamos que te haga mover a un aparato que necesita mayor amperaje, mayor cantidad de electrones, es muy seguro que comience a recalentarse lo que es la parte exterior, o sea, lo que es el caucho. Va a recalentarse y esto es lo que produce muchas veces incendios dentro de un carro. Los cables vienen por calibre. Mientras el número es mayor, es más pequeño el calibre. Quiere decir, viene de 22, es un calibre pequeño, pues pasará por ahí un 1 o 2 amperios. Es más o menos como los cables que se utilizan en las lucecitas de Navidad. De 22, 20, 18, 16, en definitiva va bajando hasta que llega a unos números que llega al 4, 2, al 0, el doble 0, el triple 0. El amperaje se mide con un amperímetro y su símbolo es una A. Vemos lo que es la resistencia. La resistencia es la oposición del flujo de electrones a través de un conductor. El conductor tenemos aquí que es un cable, es hilos de acero, hilos de cobre, ya que está recubierto por el caucho. La resistencia que va a causar es el caucho, es decir, que según el diámetro del conductor es lo que se opone a la resistencia. Así mismo se mide con un milímetro y su símbolo es la letra mayúscula omega. La palabra omega y también se la representa con la R de resistencia. Una vez que hemos visto los conceptos físicos, vamos a ver los sistemas eléctricos de un camión, que comprenden los circuitos de arranque, de carga y de iluminación. 3 son los circuitos que comprenden dentro de un camión. Y dentro de un auto, en cambio, debería ir también en lo que es el circuito de encendido. Que la parte de encendido en un motor a gasolina lo hace a través de las bujías, mientras que los camiones no utilizan bujías. Entonces, por eso hay 3 circuitos: el de arranque, el de carga y el de iluminación. Es importante mencionar que la fuente de energía de este sistema eléctrico es la batería. De esto depende un buen funcionamiento de sus diferentes circuitos. La batería es un elemento que almacena energía química para liberarla en forma de energía eléctrica. Aquí vemos una batería que está compuesto por celdas, y dentro de las celdas vemos unas placas positivas y negativas. Vemos 2 polos, un negativo y un positivo. En el interior de las celdas hay ácido sulfúrico, agua destilada, que reaccionan. Hay un flujo de electrones cuando se cierra el circuito. Comienzan a reaccionar y comienza a dar su energía eléctrica. Mientras no se está utilizando,
La batería va almacenando energía eléctrica, mucha energía eléctrica que se necesita más que nada cuando se hace el arranque. Aquí también vemos unos espacios, que es importante que se mantengan libres, que cuando nosotros vamos a dar un mantenimiento a la batería, lo único que debemos es llenar agua destilada. No debemos poner agua acidulada. Eso se lo hace a través de un técnico que va a medir el pH, cómo está, y ellos observan si conviene o no conviene dar el agua acidulada. Mientras tanto, nosotros nada más que con agua destilada, y solamente a este nivel, porque este espacio debe quedar libre. Como en la parte interior hay un proceso químico del ácido sulfúrico con el agua, esto genera unos vapores que debe salirse, y eso sale al exterior por los agujeritos que tiene esta tapa, debe salirse. Caso contrario, se va a mantener en esta parte interior. En caso contrario, si los agujeros de los tapones no están despejados, se va a acumular esos gases aquí y va a dañar la batería. Hay una sobrepresión. Asimismo, si en cambio si llenamos de agua hasta el borde superior, no hay ese espacio, y esos vapores asimismo van a dañar las celdas. Nosotros es lo que debemos tener cuidado cuando damos mantenimientos a la batería. Simplemente llenar con agua destilada. Los tipos de baterías son baterías de plomo ácido o baterías de libre mantenimiento. Dentro de la batería de plomo ácido, en la parte interior lleva ácido sulfúrico y el agua destilada, mientras que los de libre mantenimiento llevan son placas a base de litio, en la que es una sola vida. Simplemente ya cuando nosotros deberíamos comprobar cuando ya se nos está descargando la batería a través de un multímetro, que lo vamos a ver a continuación cómo es que funciona. La principal función de la batería es proporcionar potencia al motor de arranque y al circuito de ignición para encender el motor. La batería acumula una energía que se lo hace a través del cargador, en este caso del alternador, va cargando y la acumula para cuando nosotros hagamos el siguiente arranque pueda dar la suficiente potencia para que dé movimiento al motor de arranque. Las baterías se lo identifican a través de un código que generalmente viene en las baterías en un costado, y eso nos facilita que podemos comprar una batería de igual modelo de las mismas dimensiones, porque cada carro son diferentes las baterías, porque las baterías pueden ser más pequeñas, más grandes, y el confinamiento o el espacio donde queda para poner la batería son diferentes. Por eso cuando compramos batería, o llevamos el modelo del carro o llevamos el código con la marca de esa batería. Asimismo, estas baterías es importante reconocer que muchas veces los polos o los terminales no vienen en un solo sentido, muchas veces vienen a los costados, o otros vienen cambiados, o vienen de un solo lado, tanto en la parte longitudinal o en la parte menos ancha. Las baterías vienen de 12 voltios, generalmente vienen de 12 voltios, son muy pocas las que tienen 24 voltios que se utilizan en los camiones. Asimismo, la batería viene por la intensidad máxima que da durante el arranque, en este caso estamos viendo 300 amperios. Asimismo vemos que ahí viene la señal de capacidad de energía, aquí dice 40 amperios hora. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiempo nosotros podemos tener la batería sin estar cargando y podemos estar al mismo tiempo utilizando, ejemplo, la radio o el aire acondicionado, qué sé yo, cosas pequeñas? Entonces está indicando, en este caso dice 20 horas, quiere decir que estamos utilizando 2 amperios cada hora, entonces nos va a durar 20 horas. Estamos consumiendo 2 amperios por hora, pero máximo hasta 20 horas. Esto es la capacidad de energía que tienen las baterías. Ahora vamos a ver los terminales de la batería. La batería tiene 2 terminales, uno positivo y uno negativo. Al polo positivo se lo reconoce por un signo más. Muchas veces vienen de color rojo, pero así también es importante que el diámetro de la batería positiva es de mayor diámetro que el diámetro del terminal negativo. Entonces, el terminal negativo se lo identifica por un signo negativo y su diámetro es menor que el positivo.
viene así me digo, color negro o color rojo. Muchas veces estos colores desaparecen, pero lo que no desaparece, difícilmente desaparece, es que en su parte superior sí viene marcado en alto relieve el signo negativo o el signo positivo. Entonces es fácilmente identificar, buscarlo donde está el signo negativo y el signo positivo. Asimismo, como es de menor diámetro, muchas veces recurrimos a errores que cuando compramos los terminales para ajustar, debemos comprar el juego que viene, un juego que viene para el terminal positivo y otro para el terminal negativo. Caso contrario, nos suelen vender los mismos terminales, tanto el positivo el mismo diámetro para el negativo. Y nosotros solemos poner una moneda, un clavo, lo que sea, y lo que nos comienza es a dañar nuestra batería y el desgaste prematuro de lo que es el polo negativo. ¿Cómo vemos que nuestra batería sirve o no sirve, o tiene poca o menos carga? Vamos a ver que tenemos que medir la tensión de la batería, que está medido en voltios. Cuando nos marca esta tensión con un multímetro de 12.60 a 12.72, la batería está al 100% cargada. Antes de cambiar una batería, por favor, vean a través de un multímetro cuánto le está marcando. Si está dentro de este rango, quiere decir al 100%. En rangos menores, 12.45, 75%, 12.30, 50%, 12.15, 25%. Claro. Muchas veces cuando ustedes ven que no le está arrancando el motor por causa de la batería, quizás en un primer momento lo van a empujar. Al segundo día lo van a empujar, pero ya al tercer día, cambio de la batería. Esto es, el voltaje se lo mide cuando está el motor apagado. Cuando usted enciende el motor, debe medir más o menos 14.4 voltios. Esto está normal. Es más, inclusive usted prende su aire acondicionado, prende las luces y la batería le va a estar trabajando con 14.4 cuando está encendido el motor. Este es un multímetro con la que nosotros podemos medir el voltaje de una batería. Asimismo vienen los cables de color rojo, color negro, en que así mismo para facilitarnos debemos conectar los cables de la batería para que no se nos dañe este aparatito que se llama multímetro. Para medir voltaje lo hacemos a través de dos aparatitos: el multímetro, que podemos medir amperaje, voltaje, ohmiaje, o directamente el voltímetro, pero en el mercado generalmente usamos un solo aparato que es llamado multímetro. En esta parte vemos que al multímetro ponemos el cable rojo, lo que es el terminal positivo, y el cable negro a lo que es el terminal negativo. ¿Cómo se conectan las baterías? Las baterías vienen de 12 voltios, pero muchas veces en los camiones necesitamos 24 voltios, o sea que se necesitan dos baterías. Para obtener 24 voltios las conectamos en serie. Va el polo negativo de una batería conectado al polo positivo de la otra batería. Ustedes ven aquí, esta batería tiene 12 voltios 55 amperios, lo mismo que la otra, 12 voltios 55 amperios. Cuando ya están conectados en serie, se suman los voltios. Fíjense, aquí tenemos 24 voltios, pero se mantienen los amperajes. Ahora, también hay la conexión en paralelo. Necesitamos camiones o carros que necesitan 12 voltios, pero necesitan más amperaje. Se conectan en paralelo. Es decir, el positivo con el positivo, el negativo con el negativo de la otra batería. Aquí vemos en cambio que los voltajes se mantienen 12 voltios, pero se suman los amperajes. Tenemos 110 amperios. Asimismo, hay carros y camiones que llevan 3 o 4 baterías. Muchas veces se necesitan 24 voltios, pero también se necesitan 110 amperios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace conectar dos baterías en serie y la tercera se conecta en paralelo. Y tenemos una suma de 24 voltios con 110 amperios. Para desmontar o desconectar la batería sin peligro de cortocircuito, primero se debe desconectar el cable de masa, o sea, el cable negativo. Este es el que debe desconectarse primero, porque este es el cable que cierra el circuito. Luego se cambia el cable del positivo, no al revés. Primero debe desconectarse el negativo y luego el positivo. El negativo es el que está conectado a tierra. En las siguientes exposiciones lo vamos a explicar más detalladamente. Gracias por esta parte.